oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Nada surge en nuestra vida de una manera aleatoria y nada ocurre en nuestra vida de una manera inusual o improvisada, sino que todo está dentro de un plan. Y usted me preguntará, ¿cómo así, pastora? Si yo no planeé nacer. ¿Cuántos planearon nacer? Ninguno. Ninguno planeamos nacer. Pero sí estaba en los planes de Dios que nosotros naciéramos, amén, y que estuviéramos para este tiempo. ¿Y por qué teníamos eso? ¿Por qué Dios planeó eso con nosotros? Porque Él tiene un propósito contigo. Diga el que tiene a su lado: Dios tiene un propósito contigo. Y es que el plan de venir nosotros a este mundo no es ni tuyo ni es mío, es de Dios solamente. ¿Cuánto lo entienden? Y eso nació en el corazón de Él. O sea que hay un propósito en cada uno de nosotros y hay un propósito divino en cada uno de ustedes. A veces decimos: ay, no, es que a mí no me querían tener, es que, mejor dicho, yo fui un hijo no deseado. Usted pudo haber sido el hijo no deseado. Usted pudo haber sido la cuenta mala en las cosas en el periodo de su mamá, pero usted estaba planillado por Dios, amén. Usted estaba planillado, o sea que usted no es un error, usted no es lo que el mundo le ha dicho a mucha gente. No, es que usted no lo quería, no, a usted no lo pudo haber querido sus padres, pero Dios sí sabía para qué usted iba a venir a este mundo, amén. Y cuando yo entiendo que todo fue creado por Dios con un propósito, eso es lo que va a caracterizar nuestra vida, porque tu propósito habla de ti y te define, amén. Cuando nosotros, cuando compramos esa mesa, ese escritorio, yo la vi por internet y qué linda, muy bonito todo el cuento, ¿no? Entonces las solicité, las pagué y me las enviaron, pero me las envían en una caja. Eso no me las envían así armada, me las envían en una caja. ¿Cuántos han comprado cosas por internet? Muebles y todo, y usted lo ve lindo, ¿cierto? Usted, uy, es el que yo quiero. Y usted lo compra y cuando usted llega, wow, pero le llega una caja. Y ahí está lo que usted quiere. Así somos nosotros. Llegamos en una caja. Llegamos así, ¿no? Dios ya nos vio el final, Dios ya sabe cómo vamos a terminar, Dios conoce el propósito en nosotros y Él nos envía así en una caja. Y cuando usted abre la caja, ¿usted qué se encuentra? ¿Que ya todo está armado? No, hay que sacar todo, colocarlo sobre donde usted lo va a armar. Y usted se encuentra tornillos, se encuentra tablas o se encuentra vidrio, depende de lo que usted haya comprado, y todo es un desorden. Pero entonces nos toca ¿qué? Armarlo. O sea que Dios ya dio el propósito en mi vida, pero ¿a quién le toca armarlo? Dígale: a mí. A usted le toca armar el propósito que Dios tiene para su vida. Entonces uno se va al manual, a las cosas. ¿Cuántos leen de verdad el manual para armar las cosas? 1, 2, 3, 4. Y el resto a la intuición, ¿no? A lo que dé. Les voy a contar algo, pero no le van a decir a nadie. Yo soy muy jodida con eso. Y el pastor me dijo: yo voy a armar esto. Le digo: espérame, yo voy. No, que no es bueno. Eso se quedó así. Él lo vino y cuando ya los armé, yo: ay, qué bueno. No, pero hay una cosa que no me da, voy a darle con un. Digo yo: no, Señor, eso ya está, eso venía bien, eso no tiene que darle con nada. Bueno, Él no me dijo nada. El mío quedó perfecto porque Él sabe lo fregada que soy yo. Y hace poco me di cuenta que el de Él, el coso de abrir,
no abre para acá y no para afuera. Lo armó al revés. Y lo armó mal. ¿Por qué? Porque le cuesta leer el ¿qué? El manual. Y así somos muchas veces nosotros. Armamos las cosas, pero no porque ya no las creemos, entonces hay que toca hacer. Yo no le he dicho, pero le voy a decir, vea, eso le quedó mal armado, tiene que desarmarlo y volverlo a hacer. Porque el coso de donde va la esta del teclado no abre hacia adentro, sino que abre hacia afuera. Y nosotros nos tenemos un propósito en Dios, amén. Pero tu propósito debe tener un plan. El propósito de cada uno tiene que tener un plan. Y está en nosotros tener la certeza de que lo vamos a ejecutar. Amén. Y estamos en este mes que era regreso, volver a casa, regreso a casa, regresen a casa, vuelvan a casa, por favor. Y es aquellas personas que un día conocieron del Señor y hoy están apartados de Él. Un día vinieron a esta iglesia y hoy ya no se congregan en ninguna parte. Pero hay gente que sí se congrega, entonces los que sí se congregan, dejémoslos quietos, amén. Pero los que de pronto usted un día conoció, lo trajeron aquí y se fueron y nunca más volvieron a aparecer, es aquellos que nosotros tenemos que ir a ¿qué? A rescatar. Porque en esta iglesia hay gente con mucho potencial, ¿cuánto lo creen? Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que no lo están usando. Que ese potencial de ustedes no lo están usando. ¿Y por qué? Porque ustedes no están cumpliendo el propósito de Dios en su vida. El propósito de Dios, usted no nace con él. Usted lo tiene que descubrir. El propósito le va a llegar a usted. ¿Y cuándo le va a llegar? Cuando usted esté haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Cuando usted esté ejecutando lo que Dios lo mandó a hacer. Pastora, yo no sé qué propósito tengo. Haga lo que tenga que hacer. Sírvalo en la iglesia, ayude en la iglesia, haga algo para el servicio del Señor. Que a medida que usted va trabajando, cuando menos piense, el propósito se le va a revelar. Recuerden cuando Moisés estaba pastoreando, estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Fue ahí cuando Dios le reveló a él el propósito de para qué lo tenía. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? También tenemos otro ejemplo cuando Ruth estaba por allá recogiendo los sembrados que le había mandado su suegra Noemí. Y fue por allá cuando ella estaba haciendo un trabajo, ejecutando algo, cuando Booz la vio. Y ahí se empezó a cumplir el propósito de ella en su vida. Entonces Dios no va a revelarle a nadie el propósito si usted no está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a ocupar a personas que están ¿qué? Ocupadas. Y no existe una mejor manera de nosotros poder vivir cuando tenemos un propósito en nuestra vida. Eso no es como el cuento que dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Gracias a Dios aquí ninguno se llama Vicente. Ninguno. Usted no puede ser así. Ay, es que yo voy a ponerme. ¿Cómo que yo voy a poner? No. Usted tiene un propósito en su vida. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito? Yo le decía a mi esposo hace días, bueno, a nosotros Dios nos dio la visa americana, pero no es para que yo vaya a ir a comprar allá, para que yo ahorre un año y vaya y me gaste los dólares allá. Eso tiene que tener un propósito, ¿o no? ¿O no? Si Dios a mí me abre las puertas para salir del país, ¿será que es porque sí? ¿O porque yo quiero ir a pasear? No, es porque yo tengo un propósito de parte de Dios.
Usted aquí no está sirviendo en intercesión porque es que a usted es el que más le gusta orar y entonces usted no tiene nada que hacer sino orar y desatar los aires. No, hay un propósito en eso. Amén. Hay un propósito en el evangelismo, hay un propósito en tu negocio, hay un propósito de Dios en cada cosa que tú estás haciendo, en cada tarea que tú estás ejecutando. Pero el problema es que muchos no entienden o no dimensionan hasta dónde los va a llevar el Señor y están estancados, están aburridos, están cansados, dicen ya no creo, yo no sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque no han entendido que el plan perfecto de Dios para su vida es que tú tengas un propósito. Es que tú no vienes aquí porque sí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo ¿nos qué? ¿Nos qué? Dígalo duro, el amor de Cristo ¿nos qué? ¿Y qué nos está diciendo? Sea de una forma o de otra. ¿Qué más dice? Ya que creemos que Cristo murió, ¿por quiénes? Por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que lo que para que reciban la nueva vida de Cristo y ya no vivan más para sí mismos. Dígale que tiene a su lado, tú no debes de vivir más para ti. Más bien vivirán ¿para quién? Para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Entienda que usted vino a este mundo. Usted vino a esta iglesia, usted vino a este lugar a cumplir un propósito de Dios. Usted no vino simplemente a escuchar la palabra y ya. Usted vino a ejecutar la palabra. Usted vino a ser un hacedor de la palabra. Porque lo que usted recibe aquí, usted lo tiene que ir a enseñar a otro lugar. Amén. A veces pensamos, ay no, es que ¿cuál será el propósito? Hay gente que no va a ser llamada a las naciones. Hay gente que no va a ser llamada a predicar en un púlpito. Hay gente que no va a ser llamada a ser un evangelista, a ser un adorador o a ser un danzarín. ¿Danzarín? Bueno, lo dije ahí. Hay gente que no. Hay gente que es llamada a hacer otras cosas, porque es que hacemos parte de un cuerpo de Cristo. Amén. Y en el cuerpo hay muchos órganos y todos hacemos un complemento. Hablaba en Córdoba el jueves, tuve la oportunidad de predicar en Córdoba después de 5 meses de estar allá en ese lugar. Nunca el pastor me ha dicho que predicara. Y le dije yo, ¿usted sabe que es la primera vez que va a predicar? ¿Cómo así? Le dije yo, sí, es la primera vez que desde que tenemos Córdoba que voy a predicar. Él dijo, oh, le pasó para que vea a mi hijito, le dije. Y les decía yo, mire, un ejemplo. Yo les decía a ellos, usted se imagina uno estar en el supermercado y usted va a pagar el mercado y que alguien le diga, Dios le va a pagar este mercado. ¿Usted cómo se sentiría? Uy, súper bien, ¿no es cierto? Pero yo les digo, ¿y qué tal que fuera al contrario? Que usted fuera el que le va a pagar ahí se quedaron callados, no decían nada. Porque es que nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Y yo les decía, imagínense, yo no sé cuál supermercado había allá, pero hagamos de cuenta que usted llegó, se fue al Vergel. Entonces, en el Vergel, no sé qué supermercados hay en el Vergel, creo que ninguno. La Gran Colombia, de pronto. Bueno, hay un supermercado X. Sabemos que allá la gente es de bajos recursos, sabemos que es una población vulnerable. Y usted se va y dice, bueno, voy a pagarle al primero que esté en la caja, le voy a pagar el mercado. Y empezó el persona a llevar el mercado.
Cuando usted dice, uy, no, pero eso como que me va a salir muy caro. No, más bien el segundo. Entonces hay que echar para atrás. Y ya el tercero. Y solamente paga el que le lleve una librita de arroz. ¿Usted cree que ese era el propósito? No. Pero nos cuesta, ¿cierto? Porque es que a veces pensamos que para ser hombres de Dios, para ser mujeres de Dios, para ser empoderados y llenos del poder de Dios, tenemos que ser visibles. Y necesitamos gente que sea invisible, que ayude al otro, que haga obras, que la gente vea la manifestación de Dios. Por eso cada que usted trae una libra de arroz, cada que usted trae una paca de arroz, cada que usted trae algo para la canasta del amor, usted está sembrando, usted está ayudándole a alguien que necesita. Porque imagínense que venga un hermanito de la iglesia y me diga, pastora, lo que pasa es que estoy pasando una necesidad bien tremenda. Hablo de los que vienen a la iglesia, ¿no? Está pasando una necesidad bien tremenda y yo conozco a la persona, sé que se está congregando, sé que no tiene empleo, sé que se le ha dificultado hacer un trabajo. Y yo le digo, bueno, yo voy a orar por usted. ¿Usted cree que esa sería la respuesta? No, la respuesta sería, listo. Ahí le digo, Juan Pablo, ármeme un mercado para tal persona. Eso sería la ejecución que yo tengo que hacer. Amén. Es tan sencillo, hermano. Pero a veces queremos la fama, queremos estrellas, queremos que nos publiquen, queremos que, no, es que yo soy el más del más. No, ese no es el propósito. Eso no es el propósito o el plan de Dios. Es que yo quiero ser nombrado, es que yo quiero que me digan. No, hermano. Hay tantas cosas por hacer. Aquí llegan niños de escasos recursos. Y hay gente en este lugar que Dios le ha puesto en su corazón regalarle un par de zapatos, regalarle un vestido, pagarle el colegio, comprarle los útiles. Y lo hacen en el anonimato. ¿Quién pone eso? Dios. Dios pone eso. ¿Y será que si tú estás haciendo eso, si tú estás ayudando a alguien, si tú estás haciendo ese trabajo, Dios no te va a recompensar en algún momento? Dios en algún momento, al ver que tú estás ejecutando algo, que estás trabajando por el reino, que estás trabajando por la obra, ¿será que Dios no en algún momento no te va a decir, este es tu propósito? Iglesia, hay tantas cosas que nosotros podemos hacer para el Señor. Hay tantas cosas. Podemos ir a visitar un enfermo, podemos ir a orar por un enfermo, podemos ir a qué sé yo, a llevarle a alguien algo. Yo les contaba a la iglesia el jueves como a mi esposo a él lo invitaron a predicar a una iglesia, a hacer un seminario allá de guerra espiritual. Y una iglesia pudiente, una iglesia de gente muy adinerada. Y un día me preguntan, pastora, es que entre todos queremos regalarles un mercado, ¿usted se enoja? ¿Por qué me va a enojar? Gente, qué rico. ¿Por qué va a enojar uno? Díganme. Hermano, y me han regalado una canasta. Yo creo que no, esa canasta era chiquita, era una canasta inmensa. Eso eran como 500,000 pesos de mercado. Uy, yo más feliz. Pero ¿sabe por qué era tan feliz? ¿Por todo lo que me regalaron? Sí. Pero era que en esa canasta había cosas para Santiago, para Daniela, para el pastor, para mí, que nos gustaban. ¿Fue o no fue de Dios? No estábamos pasando por una necesidad de que no teníamos comida, pero ellos quisieron darnos esto, nos quisieron honrar. Entonces uno ¿qué? Uno recibe. ¿Y por qué hablo eso? Porque una vez en esta iglesia a alguien le llevaron un mercado y se enojó. Y dijo, es que usted piensa que yo estoy aguantando hambre, y no lo quiso recibir. Mire el corazón tan engañoso que a veces nosotros tenemos. Nos falta humildad para recibir de parte de Dios, ¿sí o no?
¿Sí o no? ¿Y usted cree que ahí es cuando Dios dice, bueno, ¿cómo le voy a revelar a esta persona el propósito que tiene en su vida? Si es un orgulloso, un altivo, Dios mira nuestro corazón, iglesia. Dios mira el corazón con el cual tú estás sirviendo en la iglesia. Si tú sirves de amor porque amas las almas, porque amas darle lo mejor al Señor, o solamente lo haces para que te miren, o solamente lo hacen para que digan, ay, mira, hoy se congrega en Fuego Santo. No, Dios siempre va a mirar el corazón de nosotros, pero siempre hay enemigos en nuestro propósito. Número uno, un enemigo es la ignorancia. Oseas capítulo 4, verso 6, y dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaran las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a quienes, a sus hijos. Aquí le está hablando el Señor a un pueblo que lo conocía. ¿Cuántos de los que hay allá afuera en el mundo, revolcándose en su pecado, destruidos, llevados, conocieron del Señor? Usted muchas veces, cuando nosotros íbamos a darles, creo que se les daba era guapanela, algo así a la gente de la galería. ¿Cómo es que se llama eso ahí? ¿El qué? El planchón. La cantidad de gente conocedora de Dios. La cantidad. Cuando ahí en la 26, ¿se acuerdan que hubo como había muchas personas sin habitantes de la calle? Conocían del Señor. Y era lo más tremendo, que iban y se les llevaba algo y terminaban ellos evangelizando a la persona. ¿Cómo lo ve usted? Pero ¿qué pasa? La ignorancia. La ignorancia de nosotros de no entender el propósito. La ignorancia de nosotros de no entender de que somos escogidos, que fuimos separados por Dios, nos lleva a desechar lo que Dios nos ha entregado. ¿A cuántos Dios les ha dado cosas? ¿A cuántos Dios les ha dicho: tú vas a ser un restaurador de portillos, yo te voy a llevar a las naciones, qué sé yo, tú vas a ser un profeta, o tú vas a ser un pastor, Dios te da un proyecto para realizar, para ejecutar, pero no lo haces? No lo haces simplemente porque te da, número 2, indiferencia. Ese es el segundo, la indiferencia. ¿Y qué es la indiferencia? Es la actitud apática frente a un propósito. Hebreos capítulo 4, verso 1. Así que debemos tener mucho cuidado, porque aunque todavía está vigente la promesa que Dios le dio a ese pueblo de entrar a disfrutar del reposo de Dios, puede ser que algunos de ustedes no entren allí, porque nosotros, al igual que ellos, también recibimos la buena noticia, pero a ellos no les sirvió de nada porque no se unieron por la fe con aquellos que hicieron caso. ¿Cuánta gente necesita hoy volver nuevamente a los pies del Señor? ¿Cuánta gente hay que son indiferentes a su llamado? Yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Eso es como el que sabe que tiene diabetes y no puede comerse la chocolatina y se la come. Ese es como el que sabe que le prohibieron la grasa porque sufre el colesterol y lo hace. Lo hace. ¿Por qué? Por indiferencia. Pero cuando están en un hospital, cuando están en una clínica gritando: ay,
ayúdenme, oren por mí, se les olvidó que en ustedes, en ellos mismos, tenían la solución a su problema. ¿Qué tenían que hacer? Ejecutarlo. Dios se llamó a ser un pastor. Listo, empiece a pastorear su casa. Que Dios se llamó a ser un maestro, a hacer tal cosa. Empiece a hacerlo. Mire, aquí tenemos discipulado. Y en el discipulado, ¿a quiénes usamos? Pues los maestros. ¿A quién más vamos a usar? Al maestro, al que les va a enseñar, al que les va a discipular, al que les va a dar alfa. Y si usted sale mal de ese lugar, pues ahí sí me dice, pastora, yo no aprendí nada, y yo le jalo las orejas al director. Pero hay oportunidades para que nosotros nos capacitemos. Hay oportunidades. Hay gente aquí que dice, yo soy llamado a evangelizar. Acompáñenos los martes. Estamos allá en el Vergel evangelizando. Evangelizan los lunes, ¿no? En la noche. Para que los martes tengamos una cosecha de almas. Pastora, es que eso es muy peligroso. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios en usted? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Nada. ¿Qué nos ha pasado allá? Nada. Nada nos ha pasado. Porque es que está el respaldo de Dios en nosotros. ¿Acaso estamos haciendo algo malo? Estamos haciendo el propósito de Dios. Pero es que hay una indiferencia total. Hay gente que sabe lo que tiene que hacer. Yo soy llamada a orar por los enfermos. Pero ni siquiera ora. Ni siquiera tiene un altar familiar. Ni siquiera se levanta a orar por ellos. Yo tengo un llamado. Y tienen, no, porque aquí, yo les pregunto aquí, mucha gente tiene un propósito. Mucha gente aquí ya Dios le ha revelado su propósito. Pero yo no sé si están esperando. Hay una indiferencia. Hace muchos años aquí ha pasado gente, hermano. Y era un joven, un niño. Y le profetizaron que iba a hablar muchos idiomas, que iba a ser políglota. Tremendo. Y a los meses le pregunta al pastor, ¿y ya estás estudiando inglés? No. Pero ¿cómo que no? ¿Por qué no empiezas a estudiar? No, porque es que el Espíritu Santo me lo va a dar. Una indiferencia total. Una indiferencia. Porque es que Dios a mí me da el plan, pero yo lo tengo que ejecutar. Dios a mí me dice lo que yo tengo que hacer, pero la que tiene que accionar soy yo. Si Dios me dice que tengo que buscarlo intensamente en la madrugada, yo lo tengo que hacer. Eso no va a venir porque por caribonito o porque es que yo soy el que tengo más dinero, o soy porque el que no tengo nada, entonces el Señor, no, eso se trata de hacer, de movilizarse, de actuar. ¿Cuántos aprendieron la matemática mirando nomás el cuaderno? Nos tocaba hacer ejercicio, ¿sí o no? ¿A cuántos les gustaba la matemática? Y las tablas, veas, de una entraron. No, había que repasarla, hasta con canciones me la aprendí. Yo me aprendía las cosas con canciones, hermano. Yo les sacaba canción a todo. Sí. Ahora que estoy estudiando inglés, por ejemplo, miro algo, entonces lo miro en español y lo deletreo en español, pero pues lo deletreo en inglés. Y así estoy aprendiendo el abecedario. Pero me toca ¿qué? Hacer. Me toca hacer algo. Me toca ejecutar lo que tengo que hacer. Porque es que las cosas no van a venir, aquí estoy. No. O es como cuando usted va de viaje donde un familiar. Usted no dice, aquí estoy yo aquí llegué para que me atienda, ¿sí o no? Lo mínimo que uno hace es comprar mercado, ¿no? Claro.
porque usted no va a ser una carga para nadie. Usted va de paseo a otra casa, pues lleve mercado. Si va a un hotel, pues ya ahí está todo. Hay que accionar. Imagínese usted llegar con 10 personas a una casa de visita y no llevar ni un pan, a usted no le vuelven a abrir la puerta. Hebreos capítulo 3, verso 7. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no, ¿no qué? No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba. ¿En dónde? En el desierto. Indiferencia. Mire, cuando lavan las sillas, ¿qué es lo que se encuentran debajo de las sillas? A todos los que mascan los tengo en la mira. Los que los veo así mascando, como los tengo en la mira. ¿Usted pega un chicle en la silla de su casa? No, en mi casa. Porque lo hace en la casa de Dios, porque lo hace en la iglesia. ¿Sabe por qué? Indiferencia. En lo mínimo, hasta en lo más mínimo. Ay, se cayó mugre, pasaron 10 por encima, nadie lo alzó. Usted ve un mugre en su casa, vea, recoja eso que tumbó, ¿no? Indiferencia. Tenemos que entender que no podemos ser indiferentes, porque cuando yo soy indiferente, el corazón se empieza ¿a qué? A endurecer. Número 3, incredulidad. Recuerde que estos son los enemigos de tu propósito. Y en Mateo capítulo 14, todos nos sabemos la historia, todos nos acordamos la historia, porque si hemos pasado por alguna escuela bíblica, algún momento del estudio del libro de Mateo, recuerdan cuando Pedro iba a caminar sobre las aguas. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Pedro venía de estar con el Señor. Pedro venía de ver todos los milagros. Hay una tormenta y el Señor, y le dice el Señor: ¿quién está ahí? Y le dice Pedro: ¿quién es usted? ¿Quién está ahí? ¿Quién me mira? Ven, le dice, ven. Y el Pedro, ¿qué hizo? Accionó, arrancó con toda, como todos en algún momento de la vida arrancamos a servir al Señor, y arrancamos con esas ganas. Pero empezamos a ver las tormentas, empezamos a ver que el mar como que, eso está como que está bravo, y ya no empezamos a ver a Dios, y no empezamos a ver lo que nos pasaba a nuestro alrededor. Nos hundimos. Porque nos pasa que en algún momento llega la incredulidad, ¿o no? ¿O será que solamente me pasó a mí? No, todos pasamos por eso. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque todavía no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Porque todavía nos falta mucho camino por recorrer. Pero en medio de la incredulidad, en medio de nuestro que nos fuimos ahí, empezamos a ahogar, volvemos nuevamente a ponerle la mirada a aquel que nos llamó. Entonces Él dice: nos levanta, y volvemos otra vez. ¿Qué hizo Pedro? Accionó. Jesús lo llamó y Él fue, Él creyó. ¿Cuántos de ustedes Dios los llamó y hoy están aquí? ¿Cuántos los trajeron con un arma aquí en la cabeza? Venga a la iglesia. A ninguno. Creo que a ninguno. Porque si usted lo trajeron obligado, usted no está
hoy aquí sentado obligado. Usted está aquí sentado porque entendió quién fue el que lo llamó. Amén. Número 4, la inactividad. Los propósitos se ejecutan con acciones. Y tus acciones deben de ser congruentes y consecuentes. Cuando pierdes tu propósito, pierdes tu poder. ¿Crees de que yo tengo que ser una persona activa en la iglesia? ¿Crees de que si Dios nos dijo en este mes que íbamos a orar por las personas que no habían vuelto, hagámoslo? Si tenemos la oportunidad de llamarlos, llamémoslos. Pastores que están, mire, hay gente que se ha armado unas películas, pero películas en su cabeza. Yo escucho nomás películas que se han armado conmigo, que yo digo, ¿qué? Uy, no, ni el diablo se atrevió a tanto. ¿En serio? ¿Qué yo no qué? Y yo, bueno, ¿qué más vamos a hacer? ¿Quién les quita el argumento? Solo Dios. Pero debemos aprender a ser más activos. Un ejemplo, cuando usted tiene algo, hay cosas que se dañan que no las usa, ¿sí o no? Hay cosas que se dañan no por el uso ni el abuso, sino porque no se usaron, no se utilizaron. Y así hay muchas personas en la iglesia. No hacen nada. No evangelizan a nadie. Son agentes secretos. Lo único que sabe que va a la iglesia es el pastor y su líder. Nadie sabe. Y cuando usted menos piensa, empieza a perder poder. Cuando usted menos piensa, empieza a ya hacerle el feo a lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y cuando usted menos piensa, se enfrió, hermano. Porque para enfriarse, abra la nevera y ya le entra a usted todo ese coso de frío, ¿sí o no? Hay que ejecutar, hay que avanzar, hay que hacer. Mire, aquí hay alguien que tiene un negocio bueno, lo voy a decir, una peluquería. Y ahí entra gente como ni usted se lo imagina. Y la persona que dirige esto piensa que no hace nada para Dios. Y sí hace mucho para Dios, porque ya la buscan y le cuentan sus cosas. Y da consejos, ¿sí o no? Y da buenos consejos. ¿Necesita estar en un púlpito? No. ¿Necesitamos verla figurar? No. Hace lo que Dios la llamó a hacer, desde el lugar donde Dios la puso a ejecutar su propósito. ¿Sí me hago entender? Su esposo también tiene una barbería, ¿no? Y eso le llegan a usted gente endemoniada de hablar y de todo. Usted los evangeliza. La palabra siempre queda sembrada, ¿o no? Cada quien verá si hace o no hace lo que un día les hablaron. Propósitos. No necesitamos, mire, es que solamente se necesita de hacer, de querer hacer, de avanzar. Cuando estamos haciendo la construcción en Ciudad Córdoba, un día me llegó una hermana de Central, me llegó con unas empanadas y me llevó jugo, ¿fue? ¿Jugo? Algo así, ¿qué fue? O gaseosa. Yo le las pedí, yo la llamé y dije, hágame el favor y me traje estas empanadas que tengo. Le nació. Dios le puso eso en su corazón. Otros nos prestaron los instrumentos, otros iban, ayudaban a dar porra, algo hacían, pero no estaban inactivos.
y no estaban indiferentes a lo que ocurre. Alguien vio que las puertas de esos baños eran horribles, y Dios le puso en su corazón mandar a hacer las puertas de los baños de Córdoba. Hay que activarnos, hay que hacer algo. Pastoras, que yo no tengo dinero, no importa, predique, háblele a las almas. La palabra dice que Él va a añadir los que van a ser salvos. Pero necesitamos bocas que hablen y que pronuncien al Señor. Necesitamos gente que diga: yo tengo un propósito en Dios. O que diga: tal vez yo no sé qué propósito tenga, pero estoy haciendo lo mejor que puedo en la obra. En algún momento, en el punto que usted menos se imagine, le llegó el chispazo de parte de Dios y le dice: este es tu propósito, este es tu llamado. Yo jamás me imaginé que iba a estar predicando. No me gustaba predicar, no, y peleaba. Pero de una, el Señor en Manizales, el pastor me fue una semana, y allá era de lunes a lunes, hermano. De una el Señor me mandó para allá. Vea, eso no, eso era horrible. Eso era horrible para mí. Yo antes no quedé traumatizada, hermano. Porque es que hablar de contabilidad para mí es fácil, y lo manejo y lo hablo. Pero hablar de Dios, sabiendo que todo lo que yo digo, todo lo que yo hablo, todo lo que yo estoy predicando, lo tengo que vivir. Porque si no, vean, tengo una responsabilidad con Dios. Con Dios. Y yo me paro aquí, digo: Señor, yo soy el burro que te carga. Siempre le digo: yo soy el burro que te carga, la burra que te carga. Que no sea yo, sino tú. Porque es que uno puede hablar muchas cosas. Iglesia, recuerda esto: tu propósito fue dado por Dios. Actívate en el propósito y sal de tu zona de confort. Sal de tu zona de confort, pero ocúpate ya. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que tú te empiezas a ocupar, cada vez que tú empiezas a hacer el trabajo que Dios te ha llamado que tú no sabes, ¿no? Hay que cuenta que usted no sabe, pero cada vez que usted está haciendo algo, cada vez que usted se levanta a interceder por la iglesia, cada vez que usted se levanta a invitar a alguien, cada vez que usted dice: bueno, voy a llevar una paca de arroz, voy a llevar una paca de lentejas, voy a llevar, yo no sé, algo, el propósito está cada día más cerca. Mire, en pandemia, los que ni siquiera conocían del Señor, aquí nos trajeron, ¿cuántas cajas de aceite que nos mandaron? ¿A ver? ¿6? 8. Viene a la iglesia ese señor, ni por aquí aparece, ni siquiera lo conozco. O sí lo conozco, yo no lo conozco. Ahí vino el intermediario, vea. Cuando aquí de pastora, que le mandaron estas cajas de aceite, nos sirvió para repartir los almuerzos, y hasta sobró. Hasta hace un mes que teníamos aceite. No escaseó el aceite. ¿Usted cree que Dios no va a bendecir a este hombre? Si inmediatamente nosotros recibimos, yo oré por esa persona y le dije: Señor, bendícelo, bendícelo. Porque lo hizo. ¿Quién lo puso en el corazón? Dios. Oremos para que lo vuelva a poner en el corazón. Oremos para que vuelva a poner en el corazón. Pero es eso, es hacer cosas. No, que para que te vean, no, hazlas porque te gusta. Vas a un supermercado y le compras a alguien algo. O vas y ves esos niños y qué sé yo, de pronto me diga: pastora, yo quiero patrocinar a un niño de la iglesia. Yo le tengo los que tienen para patrocinar. Patrocíneme el estudio. Yo patrocino porque yo sé
que yo, a través de patrocinar a alguien, le estoy mostrando un mejor futuro, un mejor panorama de lo que tal vez pueda haber en su casa o en su entorno. Mire, les contaba la historia en Córdoba de un hombre que estaba en Etiopía, y él tiene una cadena él es empresario, una multinacional, unos zapatos muy famosos que se llaman Toms. Y esos zapatos, ese señor estaba en Etiopía, y él estaba hablando, él trataba de hablarle a la gente, pero él no sabía el idioma, solo sabía el inglés. Y había un chico al lado de él, y él hablaba, y el chico les hablaba en el idioma, y él se quedaba sorprendido. Y él le decía: ¿cómo tú sabes el inglés? Si las condiciones para ir ahí no eran las mejores para el estudio. Y él decía: yo me voy 12 horas de camino todos los días a la escuela de yo no sé dónde a aprender. ¿A qué hora se tendría que haber levantado ese muchachito para ir a estudiar? Pónganle nomás ahí. Obviamente no iba sino como 2 o 3 veces en la semana al colegio, pero aprendió el idioma. Y conmovió tanto a este hombre que le dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a patrocinar. Si tú quieres estudiar, yo te voy a patrocinar. Y le pasó su tarjeta, y ahí había el correo electrónico. 3 meses después, él recibe un email, y en el email le dice: hablé con mis padres y ellos me autorizaron para ir a estudiar. No le dijo nada más. Él se quedó mirando esto y dijo: ¿cuánto habrá caminado para llegar a un lugar donde haya internet? Y él le contestó, él fue nuevamente allá a la Etiopía y le preguntó: ¿cuánto te demoraste? Me tuve que ir un día, 24 horas a pie hasta allá, para poder mandarle a él el email. Obviamente él hizo todo, el pelado empezó a estudiar, él le patrocinó el colegio. Ahora sí, ya cuando terminó la universidad, le dijo: yo quiero estudiar en Estados Unidos. Se lo llevó a Estados Unidos. Y este chico jamás pensaba que con el que estaba hablando era un gran empresario. ¿Y sabe qué hace este empresario? Este empresario, por cada zapato que le compran, es un zapato que envía a Etiopía. No $1, no, un zapato. Par de zapatos que usted le compra a esta marca es un par de zapatos que usted está sembrando en la gente en el África. Ejecutan los propósitos de donde están. Hacen las cosas de donde están. No hay impedimento. Recuerde que el propósito lo va a cumplir usted solito. Es su responsabilidad, no es la de nadie más. Aquí no vale tu tía, tu mamá, tu papá, tu hermano. No, es usted solito. Porque el propósito te lo da Dios para que tú lo ejecutes. Si usted no lo hace, es su responsabilidad. Pero hoy, de parte de Dios, quiero decirte: hay tantas cosas por hacer para el reino de los cielos. Hay tantas cosas. Desde el lugar en que estemos lo podemos hacer. El solo hecho de compartir en las redes sociales el devocional, el compartir en las redes sociales la transmisión de las prédicas, estás haciendo algo. Estás haciendo algo. En ayudar a alguien que sabes que necesita de ti, estás haciendo algo. En venir a la iglesia cuando se convoca, vamos a lavar las sillas, y hacerlo, estás haciendo algo. Estás ejecutando algo de parte de Dios. No tengas en poco lo que haces. No tengas en poco. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo siempre va a atacar tu mente y te va a decir: ¿y eso es lo que estás haciendo? No importa, hazlo. Porque es que Dios mira tu corazón.
Dios mira ¿qué? Tu corazón. Mire, ahora están viajando porque todavía ni han llegado. Daniel y Sandra no han llegado a Santa Marta. Van en la moto. Van en la moto. Hoy salían a las 4 de la mañana. Ayer nos escribía apóstol, eso es una vía larguísima, no había nada por ahí. Solo él y Sandra en su motico feliz. Hoy salían a las 4 de la mañana. Todavía estaban a 8 horas de llegar a Santa Marta. ¿Usted cree que Dios no los va a bendecir? ¿Usted cree que Dios a ellos no les va a dar la gracia para hacer las cosas? Claro, hermano. Claro. Porque Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Pequeñas cosas que podemos hacer para el Señor. Pequeñas cosas que podemos hacer para ayudar al otro. Pero no seamos indiferentes, amén. Cumplamos el propósito. Cumplamos el propósito de Dios. Haz algo. Pastora, yo no sé qué hacer. Haga alfa, empiece el discipulado. Involúcrese en un ministerio. No pierda tiempo en cosas que no lo edifican. Llénese de Dios. Llénese de Dios. Busque de Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser ¿qué? Hallado. No sabemos hasta dónde tenemos vida. Nadie lo sabe. Pero mientras hay vida y esperanza, mientras usted abrió sus ojos esta mañana y dijo, bueno, si tengo un tiempo, no sé si todo el día, horas o minutos, pero sé que voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Amén.